y agradezco sus comentarios, sus puntos de vista, todo lo que ustedes manden. Les doy gracias de antemano por todos sus comentarios, sus saludos. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, voy a dar un tema que se llama Poder Sobrenatural. Y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 15. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora vamos a leer en el capítulo 1, verso 35. Dice la palabra de Dios en el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora nos vamos al capítulo 2, versos 25 al 27. Dice la palabra de Dios: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora nos vamos al capítulo 11 de San Lucas 11, versos 9 al 13. La palabra de Dios dice así, San Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. Dice la palabra de Dios: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí vimos, el primer texto habla sobre San Juan el Bautista. Dice que San Juan, antes, aún desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Después dice, hablando sobre la Virgen María, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y después Simeón dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le había dicho que no moriría, que primero vería al Salvador del mundo. Y cuando sus padres llevaron a Jesús, el niño Jesús, a ser presentado, Simeón tomó al niño en sus brazos y dijo: Señor, ahora sí, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y en el último capítulo 11, versos 9 al
13 habla acerca de que el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Y luego Jesús dice, ¿o qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pide un pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos tienen el poder sobrenatural de Dios? ¿Para qué sirve el poder sobrenatural de Dios? ¿Quién puede tener el poder sobrenatural de Dios? Vamos a ver lo que nos dice Hechos, capítulo 10, verso 38. Hechos 10, 38. Dice la palabra de Dios, Hechos 10, 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo que ser ungido, lleno con el Espíritu Santo, con el poder sobrenatural de Dios. Y con ese poder anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo nunca habló en lenguas y sí tenía el Espíritu Santo. San Juan, el Bautista, también tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre la Virgen María. Simeón tenía el Espíritu Santo y ninguno de ellos hablaba en lenguas y tenían el Espíritu Santo. Miles de pastores, o muchos pastores, en todas las iglesias de todo el mundo, han enseñado que si una persona no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Pero en esta mañana estamos viendo en la palabra de Dios que todas estas personas tenían el Espíritu Santo y no hablaban en lenguas. Sí tenían el poder sobrenatural de Dios. Jesucristo tenía el Espíritu Santo y no hablaba en lenguas. Nunca habló en lenguas. Entonces, ¿cómo dicen los pastores que si no hablas en lenguas, que si no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu Santo? Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, el libro de los Efesios. Efesios, capítulo 1, verso 13. Efesios 1:13 dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Y en el capítulo 4, verso 30, dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que una persona, según el 1.13, dice que cuando aceptamos a Jesucristo con todo nuestro corazón y habiendo creído en Él, lo aceptamos, el Espíritu Santo nos sella. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y luego decía Pablo, no contristen al Espíritu Santo con el cual están sellados para el día de la redención. Entonces, aquí ya estamos sellados con el Espíritu Santo y no dice, tienen que hablar en lenguas. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios a quienes Dios les da el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 5:32. Hechos 5:32 dice la palabra de Dios: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen, no a los desobedientes, no a los mentirosos, no a los drogadictos ni a los alcohólicos. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hay muchas personas que dicen que tienen el Espíritu Santo y que hablan en lenguas y son alcohólicos, son drogadictos. No obedecen la palabra de Dios y dicen que tienen el Espíritu Santo. ¿Será cierto? No. No, porque dice la Biblia que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Si tu hermano, hermana, obedeces a Dios y ya aceptaste a Cristo con todo tu corazón, quieres servir a Dios, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué han enseñado que si no hablamos en lenguas, no tenemos el Espíritu Santo? Hay millones de personas en todo el mundo que no hablan en lenguas, no hablamos en lenguas. Y sí tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿O para qué necesitamos el Espíritu Santo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Hechos 1, desde el 1 vamos a leer, desde el 1. Hechos 1, capítulo 1, versos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis.
de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? El poder sobrenatural de Dios. Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder sobrenatural de Dios. Para predicar la palabra de Dios con autoridad, con poder, con fe. Para eso sirve. Si no, veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en Hechos 4:29 al 31. Hechos 4:29 al 31. Dice la palabra de Dios, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios que habían amenazado a los discípulos por hablar de Cristo. Y ellos oraron y le dijeron a Dios, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Hablaban con valor, con poder sobrenatural, porque ese es el poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu Santo. Para eso sirve el Espíritu Santo, para hablar con poder, con autoridad, la palabra de Dios. No para querer alardear y decir, yo tengo el Espíritu Santo, yo soy mejor que tú, o que tú, o que tú. No. El Espíritu Santo es para predicar con valor, con denuedo, la palabra de Dios. Dice que tembló, cuando estaban orando, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. El Espíritu Santo los llenó de valor, de poder, para que hablaran con poder, con denuedo, con autoridad, la palabra de Dios. Y así empezaron ellos a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Así que, por ejemplo, muchos cristianos siempre han dicho o pensado, Señor, ¿por qué no me llenas con tu Espíritu Santo? ¿Por qué no me llena? Porque se les ha enseñado mal. ¿Qué? Tienen que hablar en lenguas, a fuerzas.
Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que muchos hombres tenían el Espíritu Santo y no hablaban en lenguas. Jesucristo mismo fue lleno del Espíritu Santo y nunca habló en lenguas. Entonces, ¿por qué los líderes, algunos pastores, le dicen a sus congregantes que tienen que hablar en lenguas? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro 1 Corintios, capítulo 14. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de hablar en lenguas? Dice aquí la palabra de Dios, capítulo 14, versos 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. El apóstol Pablo aquí está enseñando que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Y a muchos se les ha enseñado que tienen que hablar en lenguas porque es la señal de que están llenos del Espíritu Santo. Pero eso no es así. La Biblia no enseña eso. Porque el apóstol Pablo decía en el 14, 19, verso 19, dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto que él hablaba en lenguas más que todos. Pero luego dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Que todos me entiendan, con entendimiento, con sabiduría, que 10,000 palabras en lengua desconocida, que nadie me entienda. 10,000 palabras en lenguas que nadie entiende. Entonces, ahora, si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, dice la palabra de Dios, 2:1 en adelante: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Cuando el Espíritu Santo llegó al día de Pentecostés, estaban 120 hermanos reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. Dice que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pero las lenguas que ellos hablaban, o los dialectos, o los dialectos, lenguas que ellos hablaban, eran entendibles, o los que estaban ahí, que habían ido a la fiesta, entendían los dialectos y las lenguas que estaban hablando los 120 hermanos. Estaban hablando, y todas esas personas que habían ido a la fiesta les entendían y decían, oye, ¿no son estos judíos? Entonces, ¿por qué están hablando en nuestra lengua? ¿Por qué están hablando las maravillas de Dios en la lengua en que nosotros somos nacidos? En otras palabras, ¿quién les enseñó a hablar eso? Pero era el Espíritu Santo el que le estaba hablando a todas esas personas que habían ido a la fiesta. Y dice que empezaron a decir, estaban confundidos todos y decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y decían, no, lo que pasa es que están borrachos, llenos de mosto, es que estaban borrachos. Están borrachos y por eso están hablando así. Pero Pedro se levanta y le dice, no están borrachos. Esta es la promesa que Dios le había dado a Joel, que en los postreros días Dios iba a enviar al Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, todas esas personas que habían ido a la fiesta hablaban diferentes idiomas y entendían el idioma que le estaban hablando, porque Dios estaba hablando a través de los 120 hermanos. Y todos entendían el mensaje de Dios en la lengua de cada uno de ellos. Pero en nuestros días, muchos que dicen que tienen el Espíritu Santo hablan sin ton ni son. Y cuando le preguntas, oiga, ¿y qué significa eso que dijo? Pues quién sabe. ¿Cómo? No sabe, entonces, ¿por qué habla? Porque el apóstol Pablo también decía que si no había intérprete en la iglesia, que se callara. Porque ¿qué pasa si llegaban, por ejemplo, personas nuevas al templo, a la iglesia, y todos se soltaban hablando en lenguas? Decía el apóstol Pablo, ¿no dirán que están locos? ¿Pero qué tipo de lenguas? Nadie les entiende. Nadie les entiende. Y dice que si no había intérprete, que se callaran. Y resulta que hay muchas iglesias donde todos se sueltan a hablar en lenguas, según en lenguas, pero nadie ni saben ni lo que dicen ni lo que hablan.